Muy buenas noches a todos los asistentes. En esta oportunidad vamos a cursar un webinar asociado con la Asociación Ahora Perú. Dejarlos con don Freddy Gamarra, presidente de la asociación. Muy buenas noches, don Freddy. Hola, muy buenas noches con todos. En nombre de Ahora, muchas gracias a Clínica Financiera por esta oportunidad para que nuestros asociados se enteren y conozcan de este tema interesante de cómo pueden ayudar a las entidades financieras a manejar mi negocio. Como saben, nosotros con Clínica Financiera damos algunas charlas de todo lo que es finanzas y cómo ellos pueden ayudar a través de todo lo que ellos conocen. Esta noche vamos a tener con nosotros al economista John Álvarez, que es especialista en finanzas y que va a estar a cargo de la charla. Sin más, agradecer nuevamente a Clínica Financiera. Adelante John, adelante Rolando. Ok, perfecto. Entonces, bueno, agradecerles al señor Freddy Gamarra por esta oportunidad y a ustedes por su tiempo. Lo que vamos a hablar hoy día es cómo me pueden ayudar las entidades financieras a mejorar mi negocio. Les explico un poco sobre mi experiencia. Yo he trabajado 17 años en entidad financiera, en una de las entidades financieras más importantes del país. Soy economista titulado con una especialización en comercialización en IPAE. Actualmente llevo un MBA en la Universidad del Pacífico y estoy ahorita siendo un consultor en la Clínica Financiera y estamos encantados de poder ayudarlo. Y creemos que este tema es súper importante, sobre todo por la coyuntura que se ha venido dando en el país. Este webinar es básicamente para explicarles a ustedes cuál es la importancia realmente de las entidades financieras en el país, en la economía del Perú, en cómo mejorar y cómo mejora nuestro negocio. El objetivo general de este webinar, como indica ahí en la PPT, es entender la importancia que tienen las entidades financieras. Mi experiencia es bancaria, por eso que voy a darle un poco de fortaleza al tema de bancos, voy a hablar de repente un poco más, pero no solamente se centra en bancos, sino en general se centra en cada entidad financiera que nos puede dar este soporte de liquidez, ¿no? y de asesoramiento con productos e instrumentos financieros, ¿no? Y cómo debemos mantener un buen récord crediticio para que las entidades financieras nos puedan generar estos requerimientos que nosotros queremos. Un segundo. Carlos, ¿me ayudas por favor para seguir la siguiente PPT, por favor? Gracias. Los objetivos específicos de este webinar es básicamente la entidad financiera como un socio estratégico. ¿Y por qué por qué la entidad financiera es un socio estratégico? Porque nosotros lo que queremos transmitir aquí es que nosotros sabemos que los empresarios, los emprendedores del país siempre siempre están en búsqueda de oportunidades, y para generar esas oportunidades, a veces estas oportunidades significan un tema de liquidez, un tema de respaldo financiero, de soporte financiero. Normalmente el empresario tendría en esos dos caminos: un camino que es el capital propio, donde probablemente la inversión sea un alto riesgo porque me puedo quedar descapitalizado, o una inversión a través de un tercero, ¿no? Y este tercero, pues lo que nosotros recomendamos es que sea a través de una entidad financiera, que es una entidad más sólida para poder generar este tipo de instrumentos financieros, de liquidez, de productos. No hablamos solamente de temas de préstamos, sino, como vamos a ver en el webinar, de otros productos financieros que nos puede dar el soporte. Vamos a tratar de explicar la lógica de evaluación que tienen estos bancos de una manera muy sencilla, haciendo una comparación entre uno mismo y el banco. Vamos a tener la prudencia y la capacidad de pago, cómo nosotros debemos generar y ser atractivos hacia el banco. Los criterios para otorgar el crédito básicamente se basan en qué criterios se debe analizar para mi negocio para que el banco pueda generar una correcta evaluación y mi negocio sea una empresa ordenada y digamos esté en la capacidad de pago para cumplir estos créditos que se pueden dar. Y la propuesta de la banca, finalmente, básicamente queremos saber qué es lo que el banco nos ofrece para que nosotros podamos generar nuestra mejora a través de las empresas, a través de todo el tema de la tecnología, liquidez, instrumentos financieros, como le comentaba nuevamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que algunas empresas consideran, por atrás, por favor, el problema es que algunas empresas consideran
que no es conveniente endeudarse y prefieren inclusive hacerlos con terceros. Dentro de la experiencia bancaria que tengo, esto me ha sucedido mucho. Yo cuando he generado evaluaciones a empresas, me he dado con la sorpresa pues, que estas han iniciado probablemente con préstamos de terceros y probablemente digamos que sea coherente en un comienzo, porque al no tener historial crediticio y necesitar liquidez, efectivamente, ¿no? Me puedo ir a un tercero, de repente a mi proveedor, no sé, a un vecino, un amigo, qué sé yo, de repente a otras personas. Pero sin embargo eso no termina siendo lo correcto, porque finalmente este tipo de préstamos que se generan, primeramente no me genera ningún tipo de historial crediticio, y segundo es que me ponen en riesgo, ¿no? Entonces no hay un tema de orden, no hay un tema de cómo evaluar, y bueno, no termina siendo la mejor decisión. Probablemente coyunturalmente se pueda generar esto, pero esto no es lo correcto. Cuando yo genero y quiero crecer para mi negocio, yo tengo que apuntar siempre en tener una empresa que esté ordenada, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces el problema es que sí, hay gente que necesita liquidez y piensa que el banco me va a cobrar más caro y me voy de repente a respaldarme de otra persona que no me doy cuenta, pero realmente me está cobrando mucho más caro de lo que debería ser un préstamo comercial ante una entidad financiera. Siguiente, por favor. Entonces, en función a esto, pensemos en que el empresario siempre tiene estas decisiones, búsquedas de oportunidades, ¿no? El empresario, el emprendedor siempre está en búsqueda constantemente de oportunidades por el tipo de, digamos, de adrenalina que corren los negocios que tiene, ¿no? Entonces, bajo este tipo de conceptos, yo lo he clasificado en tres muy, muy sencillos para darles más o menos una idea de cómo un empresario toma decisiones día a día, ¿no? Y eso lo he generado a través de tres partes básicas, que es la estrategia conservadora, la estrategia arriesgada y la estrategia neutral. ¿Qué quiere decir esto? Yo como empresario necesito de repente un financiamiento, veo una oportunidad de negocio y pienso en una estrategia conservadora. ¿Qué quiere decir una estrategia conservadora? Pues que de repente yo voy a buscar tener pequeñas cuotas, pero a un largo plazo, ¿no? Yo necesito invertir. Aquí probablemente les podría dar gráficamente con un ejemplo que es de repente más entendible. En tema de restaurantes, por ejemplo, yo necesito generar liquidez para mi materia prima, que es lo que normalmente se utiliza, ¿no? La materia prima. Entonces, yo prefiero comprar esa materia prima y de repente esa materia prima se debe rotar a lo mucho en los 15 días, 20 días, pero sin embargo yo prefiero pagarlo de más tiempo. ¿Por qué? Porque quiero ser conservador, no quiero que las cuotas de repente me generen una liquidez que baje mi caja, y prefiero generarlo a un largo plazo. Entonces yo tomo una estrategia conservadora porque quiero tener unas cuotas holgadas donde no me preocupe de pagar, ¿no? Pero sin embargo lo voy a pagar a un tiempo que probablemente ya pude haber dado vuelta rápidamente el efectivo. Una estrategia arriesgada viene a ser cuando yo, por el tipo de decisión que tomo, genero unas altas cuotas a un corto plazo. Esto, por ejemplo, y me sucedió en una época puntualmente con un cliente, donde él tenía altas líneas de crédito en sus tarjetas de crédito, en su tarjeta personal, y hubo una oportunidad de comprar un inmueble. ¿Qué es lo que hizo? Usó la plata de la tarjeta de crédito para comprar el inmueble. Era una oportunidad única, estaba a un precio, era muy rápido. ¿Cómo es? Y bueno, lo que tuvo que hacer es simplemente generarse este tipo de préstamo a través de las líneas de crédito. Generó los pagos y claro, obviamente estaba un poco abrumado por las cuotas, ¿no? Entonces fue una estrategia arriesgada, compró el inmueble, se hizo de un inmueble, pero sin embargo la estrategia que tuvo de repente fue muy arriesgada porque las cuotas que se venían iban a ser terribles. Entonces había que generar un asesoramiento y bueno, se le pudo ayudar al cliente, pero la decisión que tomó fue esa en su momento porque fue la oportunidad de negocio. Y la cuota neutral, que la podríamos llamar, es una cuota que va en función a la capacidad de pago. Es una cuota que probablemente está acorde a los tiempos que deberían ser. Yo, bajo este tipo de estrategias, no diría que ninguna es buena y ninguna es mala, ¿no? Uno diría, no, la estrategia neutral es la mejor. Sí, probablemente, pero no necesariamente, porque a la hora de la hora
los empresarios están con constante toma de decisiones, y al generar la toma de decisiones, yo puedo tomar una estrategia conservadora porque conozco mi negocio y porque sé que de repente los meses que se vienen van a ser meses difíciles. Entonces prefiero tomar una estrategia conservadora, ¿no? Porque probablemente tenga meses donde normalmente hay negocios cíclicos y sé que mi negocio va a generar probablemente ingresos lentos. Entonces prefiero tomar esta estrategia conservadora, me hace bien el negocio, y cuando tenga un ciclo alto, pues puedo prepagar. Una estrategia arriesgada: si tengo una oportunidad de negocio, esta persona pudo haber comprado el inmueble y volverlo a vender y pudo haber generado un ingreso mayor, tampoco es mala, ¿no? Entonces, aquí lo que yo quiero rescatar es qué te hace que tomes una buena decisión, y lo que realmente hace que tomes una buena decisión es el funcionario. El funcionario de negocios debe ser un aliado de la empresa, debe ser una persona que realmente asesore, no debe ser un vendedor, debe ser un asesor, el que realmente te va a generar una buena toma de decisión. Por lo menos darte la información completa, es el funcionario de negocios. Si yo tengo actualmente un funcionario que no me brinde este respaldo, ya debería estar pensando en cambiarlo. ¿Así de drástico? Sí, así de drástico. ¿Por qué? Porque si yo no tengo este aliado, entonces mi negocio no tiene oportunidad de crecimiento, ¿no? Y esto ya los bancos lo vienen, digamos, analizando, porque obviamente un funcionario tiene un montón de indicadores, y parte de los indicadores es el buen trato con el cliente y el asesoramiento. Yo como funcionario necesito que mi cliente esté bien, porque obviamente voy a generar colocaciones de crédito si mi cliente está bien, pero si mi cliente no genera ingresos, me voy a complicar en darles esas colocaciones. Entonces el funcionario debe darte esas herramientas para que tú tomes la mejor decisión. El funcionario te da las herramientas y tú tomas la decisión, pero lo importante es que tú tengas las herramientas para poder generar esta decisión, y eso es clave para que pueda generar un buen negocio, ¿no? Entonces el banco termina siendo un socio estratégico a través del funcionario. El banco es una persona jurídica, el banco no es el que me va a dar el préstamo, pero el funcionario es el eje central de esta relación, ¿no? Y debería ser así, y tiene que ser así, como les digo, porque si no estamos generando un asesoramiento que probablemente esté vacío, esté hueco, y no crezcamos por falta digamos, de seguimiento de ese funcionario. Ojo, que se entiende también que de repente yo no voy a llamar al funcionario para pedirle un estado de cuenta, probablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente esto ya esté digitalizado, ya tengamos la tecnología necesaria como para ver esto. Yo necesito tener al funcionario no como cuentacorrentista, sino necesito tener al funcionario como asesor, ¿no? Y eso es lo que hay que generar también, la química con el funcionario para poder entender, y creo que eso va a ayudar mucho a la relación. Si actualmente de repente no se tiene una buena relación con el funcionario, bueno, sentarse y decirle, bueno, empecemos a generar negocios porque necesito de ti y tú necesitas de mí de repente, como para ir creciendo juntos, ¿no? Y creo que eso es básico para esta parte. Y bueno, ¿para qué pedirles préstamo a los bancos? El banco puede ser, como les había mencionado, un buen aliado de estos proyectos, o de cualquier proyecto que la empresa quiera seguir. Siguiente, Carlos, por favor. Entonces, vamos a entrar un poco dentro de los objetivos que habíamos mencionado, a la lógica de evaluación. La lógica de evaluación que tienen los bancos, ¿no? ¿Qué pediría yo si decidiera prestar a un tercero? Nos vamos a meter un poco a la lógica del banco y diría, a ver, yo no entiendo por qué el banco me pide tantas cosas. Perfecto, entonces entendamos un poco por qué. Si yo quiero prestar a una persona, ¿qué es lo que podría pasar? Siguiente, por favor. Pediría, por ejemplo, referencias a los vecinos, ¿no? Al casero, a la tiendita del barrio. Oye, esta persona me pidió préstamo, ¿qué tal es esta persona? ¿Qué tal paga? ¿No? ¿Y qué pediría el banco? El banco, en función, ¿qué es lo que te pide? El banco lo que te pide es manejo de saldos bancarios. ¿Cuánto saldo maneja esta persona? ¿Qué tanto flujo le ingresa mensualmente? Ahora, con todo este tema de inteligencia artificial o software que manejan los bancos, es muy fácil medir un promedio de ingresos que tienen las personas, ¿no? Los clientes, las empresas, y con esto yo puedo medirlo. Entonces, va a la par, ¿no? ¿Qué podría pedir yo más? Probablemente, ok, es un buen vecino, en el barrio lo conocen, el banco, ¿qué pediría, no? El banco te pediría, tiene un buen comportamiento crediticio, tiene experiencia con esto. El siguiente, por favor. ¿Qué más pediría yo? Es casado, soltero, cuenta con un trabajo estable.
Y parece irrisorio porque hoy estoy investigando al vecino, pero claro, es tu capital, es tu inversión, es lo que tú le vas a prestar, si es que obviamente decides prestar a alguien, lo mínimo que yo estoy mencionando aquí es lo mínimo que debes saber para tú generar. ¿Qué es lo que te pide el banco? Experiencia y antigüedad en el giro. Esta persona tiene ya experiencia en el giro, pues sí, probablemente fue un buen empleado, probablemente fue... y aquí le doy un tip más, ¿no? A veces muchas personas creen que la experiencia como ejecutando un negocio lo hace ya experimentado como dueño del negocio. Por ejemplo, si yo soy un gerente de una empresa, no sé, una empresa de hoteles, ¿no? Soy gerente, conozco el eje y maneje del negocio, pero es muy diferente ser gerente o jefe a ya tener mi propio negocio. Yo no tengo experiencia como empresario, tengo experiencia de repente en el rubro, pero no como empresario. Entonces, esta experiencia de antigüedad de negocio, a veces uno no se entiende, pero dice, oye, pero yo tengo experiencia de negocio. Sí, claro, pero tienes experiencia, pero dentro del rubro, pero no dentro de la empresa. Y sí es necesario tener una experiencia porque hay que pagar planillas, porque hay que generar otro tipo de gestión para que sepamos pues que estás llevando una empresa que tiende a bien, pero eso el banco es lo que te va a pedir, ¿no? ¿Qué te pediría? ¿Qué seguiría pidiendo yo? ¿Qué te seguiría pidiendo? Lo conozco bien, sé de dónde viene, conozco a su familia, sí, es buena familia, es buen vecino. ¿Qué pediría el banco? Por último, la experiencia financiera, ¿no? Manejo de tarjeta de crédito, efectivamente si es una persona que cumple, si tiene récord crediticio. Entonces, creo que con esto queda un poco más claro por qué el banco me pide lo que me pide, porque finalmente yo pediría mínimamente esto, ¿no? Y eso es la lógica de evaluación, ¿no? La lógica de evaluación es que el banco sea un socio que ayude a cumplir mis proyectos, que mis metas empresariales se vean financiadas si es que necesitan financiamiento a través de una entidad financiera, ¿no? Y que más bien no sea un obstáculo, ¿no? Y para eso es una buena evaluación. Siguiente, por favor. Bueno, por último era, si conozco a alguien, quizás le pida alguna garantía. Este dato es importante porque, no deja de ser importante porque, claro, ¿qué pasa si yo no conozco a esta persona y igual quiero prestarle? Creo que para minimizar cualquier riesgo, pues lo único que diría es, ok, ¿no? Que se ponga como garante a alguien que yo conozco y que te garantice. El banco probablemente te diga, sí, yo no, ok, no me has pedido préstamo, pero manejas saldos conmigo, pagas a tu personal aquí, me adelantas facturas, manejas cuentas corrientes, cuentas de ahorros, depósitos, o probablemente no tengas todos esos productos, pero me quieras poner en una garantía, ¿no? Entonces, con esa garantía yo minimizo el riesgo y probablemente ya no te pida experiencia financiera, experiencia crediticia o experiencia de negocio, porque me estás poniendo una garantía y eso minimiza el riesgo y lo que hace pues efectivamente es darte un crédito porque el banco ya está respaldado. ¿No? Siguiente, por favor. Entonces, quiero comentar aquí un poco sobre el diagnóstico de salud financiera, que es lo que hace la clínica, y esto va en función a objetivos, creo que van alineados a la expectativa que una persona tiene en función a lo que quisiera, como deseo de proyecto empresarial, de proyecto personal, si se quiere tener. El orden, el crecimiento y la trascendencia, ¿no? Yo busco un orden porque quiero ser sujeto de crédito, busco un orden porque quiero hacer una empresa y que la empresa genere un crecimiento, y el crecimiento lo que me debe reflejar es unas finanzas ordenadas, me debe generar una utilidad que vaya creciendo año tras año, donde yo indique, efectivamente estoy creciendo en este negocio porque mi balance me lo dice, porque mi estado financiero me lo dice y veo realmente que mi empresa va creciendo, ¿no? Entonces, finalmente, ¿para qué? Para generar una trascendencia, ¿no? La trascendencia es finalmente lo que nosotros decimos en la clínica, es el anhelo que uno quiere tener como proyecto, ¿no? La trascendencia puede diferir por cada persona, por cada empresa. Puede ser de repente, yo quiero dejarle este negocio a mi hijo, yo quiero dejarle este negocio a mi esposa, a mis familiares, o de repente quiero ser una empresa que rompa fronteras, no quiero ser solamente una empresa nacional, quiero internacionalizarme. Eso va a depender de los objetivos que tengan, y creo que esto está en función a los diagnósticos que uno puede tener. Nosotros ya empezamos de repente como empresa, pero no sabemos cómo estamos. Creo que en esta parte la clínica lo que genera es
un diagnóstico como cualquier persona que va al médico y dice, quiero ver cómo estoy, yo me siento súper bien, pero quiero ver cómo estoy. Y esto es lo que nos indica si efectivamente estás muy bien o no. Mira, de repente estás teniendo cierto desorden con algo y necesitas tener un poquito de, no sé, pues de repente descansos, terapias o tomar un poco de vitaminas, qué sé yo. Entonces, esto es lo que hace la clínica, ¿no? Te da el tip como para que tú digas, oye, estás muy bien, perfecto, sí, estás excelente, o mira, estás bien, pero no te descuides de esto, ¿no? Y esto creo que ayuda muchísimo a los empresarios de hoy que a veces quieren ser todistas, y es un graso error porque hay personas que están especializadas como para ver este tipo de cosas y ayudarnos, ¿no? Y bueno, sobre todo que este servicio es gratuito en la clínica, ¿no? Entonces, ¿cómo genero un mejor historial crediticio? Con lo que hemos conversado, ¿no? Un orden, un crecimiento y una trascendencia que haga que efectivamente vea reflejado en mis estados financieros todo lo que estamos mencionando, ¿no? Un buen crecimiento para que la empresa se vea cada vez con mayor patrimonio, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y cómo nos evalúan los bancos? A ver, llegamos a este punto donde quiero saber por qué el banco, ya sé más o menos cuál es la lógica que el banco tiene, ya sé que el banco puede ser mi socio estratégico, pero ¿y cómo me evalúa? ¿Qué es lo que busca el banco para yo tener para que me puedan dar un préstamo, para que me puedan dar un producto financiero, para que me puedan dar una factura negociable, un leasing, un activo fijo? ¿Qué es lo que ven? Voy a ser un poco técnico de repente, no muy técnico aquí, pero es básico para poder entender. Esto es como finanza personal o finanza empresarial. Estamos con el balance y lo que vamos a ver es un balance. Bueno, en este caso estamos un balance de una empresa 2018, 2019, 2020, 2021. ¿Qué es lo que ven de todo esto? Principalmente la persona que quiere evaluar al banco puede ver las cajas y bancos porque queremos ver cuánto es la liquidez que se maneja en las cuentas corrientes en bancos. Las cuentas por cobrar probablemente para ver cómo es el ciclo de rotación que tiene la empresa, ¿no? Cada cuánto hora lo vende al crédito, no lo vende al crédito, para saber más o menos el flujo de ingresos que tiene. Probablemente no, algo que es potente también es la parte de inmuebles, maquinarias y equipos, ¿no? Que tanto patrimonio tiene dentro de esto, los inmuebles. Y por la parte de los pasivos, las remuneraciones, las cuentas por pagar diversas, qué tanto genera deudas con los proveedores, y por último, y también potente, es el tema del capital social, ¿no? Tengo un capital social positivo, tengo un capital social negativo, mis utilidades están reflejando ganancias, están reflejando pérdidas. Esto hace que yo tenga cierta prudencia de pagos, ¿no? Como indica ahí, prudencia de pagos, mis estados financieros correctos con mucha... O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo voy a resumir, ¿soy una empresa que realmente formalizo todo o llevo una doble contabilidad? Si llevo una doble contabilidad, ok, perfecto, pero lo que debemos evitar es que esto sea mayor a mi formalidad, ¿no? Porque si yo soy más informal que formal, esto no me ayuda financieramente, ¿no? Probablemente uno pueda pensar de que sí, tengo más ingresos, ahorro en el fisco, pero no, efectivamente, si yo quiero crecer, trascender y tener un orden, pues efectivamente esto no ayuda. Entonces debemos tratar de minimizar la parte informal y fortalecer la parte formal, ¿no? Como no quiero ser muy técnico en esta parte, lo que quería decir básicamente es que el monto de respaldo, cuando nosotros, por ejemplo, los bancos, tienes una antigüedad menor a un año, lo que lo comenté antes es, yo te voy a pedir ciertas garantías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo hoy día empecé mi negocio y no tengo mi balance, pero quiero un préstamo? Bueno, pues sí habría que pensar en una garantía para que el banco pueda generar una evaluación del negocio, básicamente para ver un proyectado del flujo respaldado bajo una garantía inmobiliaria, que es lo que normalmente piden los bancos, ¿no? Siguiente, por favor. Y de estos balances nos vamos a un estado de resultados. Igual, no quiero ser muy técnico. ¿Qué es lo que ven en los estados de resultados? Si me voy solamente a enero de 2021, enero de diciembre de 2021, ¿qué veo? Veo ventas, veo costos, para ver mi utilidad bruta, para ver el margen que yo genero, descuento los gastos administrativos, financieros, para generar una utilidad operativa, y finalmente la utilidad antes de impuestos. ¿Qué es lo que quiero llegar a esto? Siguiente, por favor.
esto es lo que quiero llegar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con eso? A ver, yo gano 1.000 soles y de esos 1.000 soles gasto 500 soles, ¿correcto? Gasto la mitad de mis ingresos y de esos 500 soles, ¿qué es lo que me queda? Yo quiero generar un préstamo porque tengo un proyecto. ¿Cuál es mi capacidad de pago? Mi capacidad de pago son los 500, no porque el banco no va a tomar de los 500 soles, porque de esos 500 soles probablemente tú tengas que, ok, ya pagaste, pero tengas que tener ciertos consumos que puedas tener, y el banco solamente lo que va a provisionar es entre un 30 o 40%. Entonces los 500 no son los que yo tengo disponible. Es lo mismo con la empresa, ¿no? La empresa, yo tengo un ingreso, tengo ventas, genero gastos, pero al final me quedo con una liquidez disponible, que es el número 15, no sé si lo ven, ¿no? Del estado financiero, yo genero las restas, provisiono, genero los pagos y me quedo finalmente esta empresa, en ejemplo, que está generando un ingreso de 8.289 soles. ¿Qué es esto? Esto es la capacidad de pago que yo tengo. Yo tengo 8.289, pero esta capacidad de pago, o mejor dicho, la liquidez, para no decir la capacidad de pago, la liquidez que tengo, porque la capacidad de pago va a depender a la evaluación que se dé en el banco, que va a ser un porcentaje de este monto que ustedes tienen disponible. ¿Y cuánto va a ser el préstamo? Eso va a estar en función al patrimonio que ustedes manejan, ¿no? Si yo tengo un buen patrimonio, probablemente el banco me pueda dar 200.000, 300.000 soles, pero si tengo un patrimonio pequeño, probablemente el banco esté dándote 50.000, 20.000, qué sé yo, de repente, según la evaluación. Oye, pero tengo 8.000 soles, sí, tienes una liquidez alta, pero tu patrimonio no es alto. Entonces, ¿qué es lo que debería buscar si yo estoy pensando en generar una deuda con un mayor, digamos, monto? Es que yo debería generar patrimonio a mi empresa, ¿no? A través de activos, a través de inmuebles, y ahí es donde entra nuevamente el tema de la formalización. En la diapositiva anterior y en esta, lo que muestra básicamente son ratios financieros que ya técnicamente el funcionario lo evalúa, ¿no? Ratio de liquidez, ratio de endeudamiento, ratio de solvencia, que básicamente ya son ratios que te da el banco con software para poder ver qué tan viable es el préstamo que te quiera dar. Pero el resultado es este, ¿no? Tengo 8.200 y yo solamente tengo la capacidad del 40% de endeudarme y mi patrimonio es lo que me va a respaldar el monto del préstamo, ¿no? Eso es, digamos, en cristiano lo que quiere decir esta diapositiva. Siguiente, por favor. Entonces, ya entendimos cómo es todo el ciclo del banco, y acá les quiero dar un dato adicional. No solamente la parte financiera, la parte, digamos, de los balances, de los estados financieros, es lo que me va a generar un buen récord crediticio o de repente una buena posición ante el banco. El banco también evalúa, y inclusive en otros países se da a veces mayores énfasis en los factores cualitativos que los cuantitativos, ¿no? ¿Qué es un factor cualitativo? Por ejemplo, es la experiencia crediticia, es la credibilidad, es el manejo financiero de los accionistas, porque la empresa es un todo, no solamente es la empresa como persona jurídica, sino todas las personas que rodean, los relacionados, como se les llama, a la empresa, accionista, esposa de accionista, inclusive a veces entra, para que todos generan digamos, una sola unidad donde finalmente el banco evalúa bajo un software y me arroja un riesgo para esta empresa, ¿no? Entonces, a veces empresas muy bien posicionadas tienen un riesgo alto, de repente no por la empresa, sino por los accionistas. Entonces, hay que cuidar todo cuando ya uno es empresario. Y los factores cuantitativos, que era básicamente ya la parte numérica, ¿no? Los reportes tributarios, los saldos bancarios, el flujo de caja, esto es lo que evalúa. Entonces, no solamente cuidemos los estados financieros, sino también veamos la experiencia, miremos los accionistas que tengan un buen comportamiento crediticio para que esto no dificulte una operación cuando la quiera presentar al banco, ¿no? Los criterios para otorgar créditos, bueno, el manejo de riesgo y otorgamiento de crédito, que es lo que le comentaba, y aquí un dato importante es Reactiva, ¿no? Y eso, por ejemplo, en temas cualitativos. ¿Qué hizo Reactiva? ¿Qué hizo el Estado? El Estado otorgó un crédito para las personas que tenían un buen comportamiento crediticio, y lamentablemente personas que no pudieron mantener ese récord crediticio se quedaron sin este apoyo del Estado, ¿no? Probablemente priorizaron otros temas, pero nadie sabía que iba a venir esta pandemia, nadie podía prever, pero sin embargo un buen comportamiento significa que yo tengo más oportunidad de negocio, ¿no? Y aquí también quiero recalcar que la fortaleza de la formalización
también me ayuda, porque hubieron empresarios que facturaban mucho dinero, pero eso no estaba formal. Entonces, al no estar formal, ¿qué hizo el Estado? Solamente darle un tope de 40.000 soles como crédito reactiva, que probablemente no cubría ni siquiera los gastos operativos de la empresa. El banco no tenía sustento porque la empresa no declaraba todo. Entonces, hubieron muchos empresarios que tuvieron este problema y nada, no había nada que hacer porque ya el problema estaba dado, las pautas estaban dadas y bueno, había que tomar el crédito y ver qué podía solucionar, ¿no? En muchos casos no solucionaba nada, pero bueno, por lo menos era un dinero con un costo muy bajo. Entonces, aquí quiero volver a recalcar que hay que pensar siempre en formalizarse un poquito más si es que de repente no lo tienen haciendo actualmente, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, la propuesta de la banca, ¿no? Es bueno endeudarse con los bancos. Primero, veamos qué es lo que debes tener en cuenta para poder generar esta información, ¿no? Las entidades no solo evalúan el historial crediticio, como hemos visto, ¿no? Ya que hay otras maneras de generar riesgo, por ejemplo, a través de las cuentas de ahorros, las cuentas a plazos, los pagos de haberes, digamos, temas transaccionales que le llaman en el banco, que pueden ser todos los aplicativos web que pueden tener. Ahora hay bancos que tienen Yape, Plin, en fin, no hay otros diapositivas otros mecanismos que utilizan la banca y que nos va sumando, porque finalmente cada aplicativo nos vuelve cliente del banco y el banco sigue viendo que nosotros somos un potencial cliente. Entonces, no solamente es el estado financiero, sino también los productos financieros que el banco ofrece, ¿no? Los servicios transaccionales, cómo puedo conocer mi capacidad de pago para la nueva deuda. Esto es algo que yo debo saber, que yo debo evaluar, yo debo saber cuánto me quedo. Si no lo sé, debería ya saberlo, ¿no? Debería tomarme un tiempo voy a cerrar mi estado financiero hoy y quiero saber cuánto me ingresa mensualmente o cuánto me ingresa semanalmente, si es que mi ciclo de facturación es semanal, quincenal o mensual. Y sumo y resto y veo cuánto es la capacidad de pago que tengo. Y por último, algo que debes tener en cuenta para los bancos, y la recomendación sería es que debo saber los términos y condiciones que el banco me da. Hay muchas entidades financieras que genera digamos que nos están generando propuestas y nosotros debemos saber si estamos dentro de estas propuestas, cabemos. La tasa de interés, no pidamos nunca TEA, pidamos siempre la TCA, la tasa de costo, porque la TEA es una tasa referencial, la tasa de costo es la que realmente me indica cuánto me cuesta el costo, cuánto es el costo real del dinero que me está prestando el banco. Inclusive le daría una pauta más. Debería fijarme si la tasa que el banco me está dando es una tasa fija o es una tasa variable, ¿no? Yo debería poner una tasa fija. Porque la tasa variable es una tasa que... Porque una tasa variable, porque la tasa variable puede cambiar con el tiempo, ¿no? La tasa variable, por ejemplo, ahora que estamos en un tema inflacionario, el banco puede decir, mira, yo te di una tasa porque estábamos en una inflación de tanto por ciento, pero ahora como la inflación ha subido, mi tasa variable sube. Entonces hay que tener mucho cuidado también con las condiciones que nos dan los bancos. Ver las fechas de pago y ver los periodos de gracia si es que se amerita. Siguiente, por favor. Y con eso termino para no cansarlos. Datos importantes para ustedes es que la SBS cuenta con información. Yo quiero saber qué bancos tienen una tasa promedio, cuál es el banco que me cobra más caro, cuál es el banco que cobra más barato. Esto es referencial porque cada cliente tiene un ponderado y tiene un riesgo crediticio, pero si quiero ver más o menos comparar entre las entidades, puedo entrar a la SBS porque ahí me generan el promedio de cada producto financiero. No hay promedio de banca corporativa, de banca empresarial, de banca pequeña empresa, de microempresa. Con eso puedo saber qué banco es uno de los bancos más caros. La cobertura de fondo de seguro de depósito actualmente está en 121.910, recién editado por el diario peruano. Esto es, ¿para qué? Para saber que yo estoy poniendo mi dinero en custodia a los bancos y que tengo una cobertura de hasta 121.000 soles, ¿no? 910. Si yo tengo mayor a este saldo, pues ese pequeño diferencial ya no estaría cubierto si es que el banco llegara a cerrar. Es importante para saberlo. Y es importante saber que no todas las instituciones financieras están dentro de este fondo de
De seguro, tenemos 15 bancos en el Perú, a 8 financieras, a 12 cajas municipales, a 6 cajas rurales. Y bueno, en el caso de las cooperativas no aplica, ¿no? Recién hay un proyecto para aplicarlo en el 2024, donde van a tener una cobertura de 10.000 soles, ¿no? Que es lo que se está evaluando, pero por el momento no está aprobada, ¿no? Y si es una entidad financiera grande, saber también que esta entidad financiera no entra con ese fondo de seguro, sino que hay que esperar 2 años para que recién esta entidad cuente con este tipo de seguro, ¿no? Entonces, la diferencia entre una empresa ordenada y una no es que efectivamente si yo soy una empresa ordenada voy a tener mayor, digamos, voy a estar más predispuesto a que el banco me dé una buena línea de crédito. Bueno, y si no tengo una empresa ordenada, pues lo más probable es que el banco no evalúe correctamente y pues, de repente me dé una tasa que no son condiciones favorables, ¿no? Siguiente, por favor. Y con esto terminamos, me parece. Sí, ok, conclusiones. A ver, conclusiones, recomendaciones. Ten consciente de tu capacidad de pago. Nadie mejor que tú conoces tus ingresos y egresos, ¿no? Si en caso no lo hiciste, como comenté anteriormente, es hora de ordenarse, ¿no? Así que la recomendación sería evalúen sus ingresos y egresos y generen un pequeño flujo de caja y indiquen pues si es que efectivamente están en capacidad de generar algún préstamo y si es necesario, pues busquen a las entidades financieras, ¿no? En CRE lo que recomendamos es que una vez conocido la capacidad de pago, elaboremos un presupuesto mensual, ¿no? Para que esto no distorsione lo que ya sé que que tengo como ingreso. Si ya cuento con un crédito ya aprobado, escoge bien las fechas de pago. Si por ahí de repente cambié de empresa y la empresa me cambió de fechas de pago, yo puedo ir al banco y decirle, mira, ya no puedo pagarte los fines de mes, ahora te puedo pagar los días 15 de repente. Hagámoslo, no hay problema, eso se puede, así que no tiene ningún costo para el banco ni para ustedes tampoco, ¿no? Y por último, y quiero cerrar con esta idea, este webinar no tiene la intención de incentivar a la deuda, ¿no? Quiero dejar eso en claro porque lo que comentaba en toda la exposición es que el banco es un socio estratégico y nosotros no estamos pidiendo que se vaya y se genere una deuda a través de banco. Lo que queremos dejar en claro es que siempre que se necesite de entrar a una oportunidad de negocio, se evalúen las mejores oportunidades para poder generar el financiamiento. Y creemos que las entidades financieras son la mejor entidad donde uno puede generar esta liquidez, ¿no? Porque por muchas razones que ya hemos comentado, ¿no? Porque me genera mejor respaldo, porque tengo mayor tranquilidad, porque tengo mayor red de agencias, en fin. Lo que no queremos es que se crea que este webinar es para incentivar una deuda, sino muy por el contrario, es para que cuando el empresario necesite y sepa que tiene una oportunidad de negocio, tome la mejor decisión en función a su conocimiento de capacidades, ¿no? De capacidades crediticias que pueda generar. Así que nada, con eso les agradezco mucho por la atención y creo que si hay alguna pregunta, encantado de poder responderlas, ¿no? Ahí, bueno, están los contactos de la clínica y esperando que haya sido de ayuda para ustedes esta pequeña charla que hemos tenido y que haya sido de su agrado. Muchas gracias, John. Agradecer la participación también de todo el equipo, la asociación de ahora. Ofrecerles nuestro diagnóstico de salud financiero para su empresa. Es un diagnóstico en el cual van a poder dar un primer mirar de cómo en los bancos los están viendo, ¿no? Uno puede decir, al final de cuentas es mi empresa, yo la quiero, es lo mejor del mundo, pero cuando se forman y nos preguntan sobre nuestros estados de resultados es donde volteamos y decimos al contador y solo para las declaraciones anuales. Y nos gustaría fortalecer con algunos puntos en cuanto a las preguntas. Por interno me preguntan, John, sobre el orden contable. ¿Es necesario para verme bien ante bancos? Sí, por supuesto. El orden contable es importantísimo. Yo siempre le decía a los clientes que para el crecimiento de una empresa es indispensable un buen contador. Si no hay un buen contador, es complicado tener un buen orden. Así que sí, la parte contable es muy, muy importante y muy potente para verse, ¿no? Conocía clientes que por ahí eran muy minuciosos con la contabilidad. ¿Por qué? Porque ellos son la foto de cómo estamos en la empresa, y si realmente la foto no se ve bien, pues hay que cambiar de contador, ¿no? Pero sí, efectivamente
Es importantísimo la parte contable. Genial, genial, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es más, cuando se entregan los documentos contables con prontitud, da mucha más seguridad cuando el funcionario tiene los documentos en línea. Un dato importante es lo que comentabas en una de las diapositivas, ¿no? Como todo esto está también tecnológicamente se lleva, ahora ya los bancos piden el reporte tributario, que es un documento formal que emite SUNAT. Eso de ahí es la garantía. Nosotros podríamos querer maquillarnos mejor con el banco, pero con este documento contable que es emitido y se emite en 10 minutos con el portal de SUNAT, el banco tiene exactamente qué cosa hemos declarado y eso es como nos va a leer. Ahora, una segunda pregunta que me alcanzan es, para préstamos de menor monto, ¿qué es lo mínimo indispensable que uno debe necesitar? Digamos, si vas a sacar un crédito de 20.000 soles, el banco cómo nos va a mirar y qué cosas deberíamos presentar. El criterio de bancos para un préstamo es igual. Digamos, la evaluación para generar un préstamo es tal cual pida 20.000 soles o tal cual pida, digamos, un monto mayor. ¿Por qué? Porque finalmente lo que va a evaluar el banco es la capacidad de endeudamiento que se tiene. Así es que tiene el mismo peso general. ¿Qué es lo que puede variar? Las condiciones, ¿no? Probablemente si el banco te genera un préstamo de 200.000 soles, te genere una mejor tasa que un préstamo con menor monto, ¿no? Por ahí podría variar, pero el criterio de evaluación de ellos es el mismo, ¿no? Excelente, excelente. ¿Algún banco que recomendarías como para determinadas líneas de préstamo? Porque en este caso, ahorita tocamos el tema de bancos, pero una cooperativa, una caja municipal, o sea, tienen parámetros y criterios diferentes, ¿no? Sí, correcto. Bueno, no, ahí en realidad no es que recomendaría uno porque como cada uno tiene un riesgo, tiene una política crediticia diferente, probablemente es con qué banco yo me sienta más cómodo o con qué banco yo ya tenga un historial. Si por ejemplo a mí me agrada un banco y yo ya tengo mi cuenta con este banco, lo ideal es que a este banco le pida este financiamiento, ¿no? Si yo tengo mi pago de haberes ahí y me quiero ir a otro banco a pedirle un préstamo, pues sería de repente un poco ilógico porque no tengo, ¿no? Igual en empresa, si yo tengo mi cuenta corriente en un banco, lo más ideable o lo más deseable, perdón, es que yo pida financiamiento a este banco donde maneja mi flujo, ¿no? Irme a otro banco a pedir otro préstamo ¿y qué pasa si yo tengo mi cuenta corriente en este banco, pido préstamo a este banco y este banco no me da este préstamo? Pues evaluaría mantenerme en este banco o irme al otro banco, ¿no? Ahí sí hay que cambiar las opciones. Lo bueno es que tenemos un libre mercado, entonces podemos ir de banco A, B, C y eso nos ayudaría mucho. Hay bancos, es más, ese es un tema, por ejemplo, de créditos. Con temas de depósitos, la figura cambia, porque para temas de depósitos, y por eso les mostraba un poco el fondo de seguro, es que ahí inclusive las cooperativas pagan más, o de repente las entidades financieras pagan más que un banco, ¿no? Actualmente la tasa de referencia del BCR está en 5.5, es una tasa que se maneja y que los bancos van siguiendo en función a esto. ¿Qué hace? Me eleva el crédito, pero también me eleva el depósito. Entonces, bueno, tengo de repente un crédito más costoso, pero si no quiero generarme un crédito, tengo más bien capacidad de ahorro y puedo generar un depósito. Ahorita pues las tasas están súper buenas, ¿no? Y también está en el dato de la SBS. Entonces, no aseguraría un banco en especial, simplemente el que más cómodo se sienta, ¿no? Y lo que comentabas durante la exposición es que fortaleces las relaciones y es una estrategia, es una alianza para poder tener un crecimiento apoyados con ellos, ¿no? Tal cual. En este caso, por ejemplo, tenemos Diego García nos consulta sobre los tipos de crédito, ¿son iguales o diferentes por cada rubro de negocio? No, ahí en el banco, bueno, normalmente los bancos tienen segmentos, ¿no? que generan productos y cada segmentación tiene mayor diversidad o portafolio de productos, ¿no? Por ejemplo, en banca pequeña empresa lo que normalmente se da es una línea de capital de trabajo o una línea revolvente. Cuando se genera a un siguiente nivel,
que puede ser llamado de diferentes bancos, ¿no? La nomenclatura no importa, pero digamos que se entiende que es un siguiente nivel. Hay productos que son más sofisticados, ¿no? Existe el overnight, existen líneas de crédito, líneas de leasing, existen líneas de letras de descuento, entonces no son iguales, definitivamente sí van variando, las evaluaciones cambian también, va a depender de los estados financieros que se tenga, pero sí, no es igual, los productos varían por segmento, ¿no? Y el tipo de evaluación también varía por segmento, ¿no? Es muy diferente evaluar a un pyme, a un segmento pyme, donde de repente tengo que medir lo formal y lo informal porque sé que el giro es así, el negocio es así de la parte de este segmento, que cuando de repente evalúo a una empresa que está segmentada como gran empresa. Al pedir una gran empresa ya no evaluaré la parte, digamos, de contabilidad oscura ¿no? las ventas negras, porque probablemente no la tenga esta empresa, ¿no? Entonces solamente evaluaría la parte de estado financiero. Así que por ahí va la respuesta, Diego. Claro. Influye mucho también el flujo corriente que genera determinado tipo de negocio. Hay negocios en los cuales tienen un flujo diario, un restaurante, versus una empresa que da líneas de crédito de 30, 60, 90 días. Entonces, estas líneas de crédito, o en este caso las facturas a 60 días, estarían sujetos o interesados en hacer un factoring como para poder agilizar su flujo, ¿no? Pero una empresa que su flujo corriente es diario, todos los días recibe dinero, no entraría en esa categoría de producto. Correcto. Andy nos comenta, en este caso, cuando los bancos evalúan a la empresa, ¿también evalúan el perfil crediticio de los dueños de la empresa? Sí, correcto, como le habíamos mencionado, ya al ser empresario uno tiene que pensar en no solamente generar un buen crédito a la empresa, sino también cuidarse personalmente, porque finalmente el fiador solidario es el accionista, ¿no? En algunos bancos el que firma la fianza solidaria es este dueño. ¿Por qué? Porque obviamente a la persona jurídica no se le puede generar a veces cobros, y en los bancos, por un tema de riesgo, tienen que verse cubiertos por terceros, ¿no? Que vienen a ser directamente los dueños, claro. Inclusive los representantes legales, ¿no? Correcto. En este caso, a ver, Omar nos pregunta, ¿recomendarías pedir un financiamiento con una fintech? Sí, muy buena pregunta, porque como iniciaba el webinar, es las entidades financieras, ¿no? O sea, no estábamos hablando solamente de bancos, sino hablábamos de entidades financieras, y la fintech ha sido un tema muy potente para los bancos y para la economía peruana, porque lo que ha hecho esto es dinamizar más la economía, ¿no? Entonces, claro, yo como empresario podría pedirle, porque tengo un instrumento financiero que finalmente me va a generar liquidez, ¿no? Y las fintechs ahora son muy serias, inclusive se está pensando regularlas a través de la SBS, ¿no? Y es que sí, yo no diría que es malo, porque es una entidad seria, ¿no? No es una entidad que no sea seria. Las fintechs ya han pasado a ser un gran boom en la economía peruana, y donde efectivamente hay entidades que vienen generando muy buenas líneas, ¿no? Y de verdad es que, como le digo, esto ha dinamizado mucho la economía, porque los bancos han visto un potencial de negocio aquí y también están ofreciendo los productos que ellos están ofreciendo, ¿no? En un principio no lo veían. Pero sí, claro que sí. Genial, excelente, ¿no? Sobre todo por el tema de pensar que es una banca paralelo, ¿no? Ya están, bueno, ya incluso van a estar tornadas y reguladas, ¿no? Correcto. Eso es súper bueno. En este caso, Milagros también nos hace una pregunta que hace un momento comentaste sobre ello. ¿Qué banco recomendarías para un préstamo de capital puntualmente? Pregunta Milagros. No, igual la respuesta sería la misma. En realidad, ¿con qué banco me siento más cómodo, no? Y ahí, como mencionaba en la PPT, yo tengo que sentirme identificado con el funcionario. Si el funcionario no me ata ni desata, digamos en un argot coloquial, pues definitivamente preferiría cambiarme de banco, o pedir primero, bueno, si tengo mucho cariño al banco, pedir que me cambien de funcionario, pero si no,
es cambiarme de banco, porque es un tema ya de negocios, ¿no? Entonces acá ya hablamos un tema, el empresario es una persona muy dinámica, que quiere respuestas muy rápidas, y el empresario, el funcionario tiene que estar a la altura de este requerimiento. Totalmente correcto. Y un punto importante, ¿no? Normalmente el capital de trabajo es a corto plazo versus una inversión, imagínate un crédito hipotecario o un leasing, son más años. Entonces lo que conviene, en una de las diapositivas comentabas, la capacidad de pago, ¿no? Entonces, si no voy a tener capacidad de pago pidiendo un capital de trabajo que es a corto plazo, nos va a golpear durísimo. Caso lo del tema de reactiva, ¿no? O sea, las cuotas de reactiva son tan grandes que muchos no están padeciendo y están pasando durísimo, porque es un corto tiempo el que han dado, son 24 cuotas. Entonces, imagínate por los montos que generaron lo de reactiva, ¿no? Son cuotas muy grandes, aunque el interés es muy bajo, pero está causando bastantes dificultades ahora que toca pagar. Y ahí se está evaluando un poco aplazar el tiempo y dar unos meses de gracia. El Estado lo está evaluando, pero creo que es importantísimo lo que mencionas. Muchas gracias, John. ¿Algo adicional que desees aportar aquí ya sobre la hora? Sí, mira, primero agradecer por la oportunidad nuevamente al señor Frey y a la asociación ahora, y darle mucha puncha a los empresarios. De verdad que considero que son el motor de la economía peruana, así que yo tengo años trabajando con ellos, me siento de verdad que muy contento de haber conocido tantas historias de éxito, y el empresario es alguien que lucha y lucha y lucha, así que yo me llevo eso de ellos. Pasamos por momentos difíciles, así que mucho ánimo, mucha fortaleza. Las situaciones difíciles son los que hacen más experto y más profesional a estas personas que no solamente son empresas, sino que generan flujo de ingresos a muchos más, ¿no? Hay mucha gente detrás de ellos, así que fortaleza y bueno, que todo les vaya bien, ¿no? Muchas gracias, John, muchas gracias por el tiempo. Gracias a todos los participantes, les haremos llegar la presentación. Me gustaría que puedan enviarnos un WhatsApp al número que está en la línea de contactos, para que de esa manera poder hacer llegar la presentación. La verdad es que el WhatsApp ayuda muchísimo, es mucho más directo. A veces el correo se pierde en la bandeja, el WhatsApp es mucho más directo, ¿no? Entonces, abiertos a las consultas que podamos acordar en reuniones futuras, no solo por este tema en particular, sino otros temas desarrollados al crecimiento y la fortaleza en la gestión financiera, ¿no? Una de los mitos que en este caso nosotros como clínica financiera, como consultores queremos romper, es que los estados de resultados se vean una vez al año solo para la declaración jurada de pago de impuestos anuales, porque eso no nos da ninguna capacidad de gestión para poder tener un resultado diferente. Los estados de resultados son los que van a decirnos si la empresa está por el camino que el empresario está pauteado. Si ustedes como empresarios planearon crecer un 10%, un 5% en la venta, pero recién lo van a revisar al final del año, no tienen ninguna posibilidad de hacer ningún giro. Si tenían una expectativa de que su negocio les genere 10% de utilidad y al final del año les van a decir que tienen 5, no hay ninguna posibilidad de gestión. Por eso nuestro primer objetivo cuando comenzamos a ayudar a algún dueño o algún empresario es la consulta, ¿no? ¿Con qué frecuencia revisan sus estados financieros? Si lo revisan mensual, tienen 12 posibilidades de girar para poder tener un mejor resultado. Entonces, esto ayuda muchísimo a fortalecer la gestión financiera y es donde podemos comenzar a ayudarlos. Prácticamente ya terminamos el segundo trimestre del 2022. Les recomiendo que pasen por este diagnóstico de salud financiera para que tengan sus primeros indicadores, su primer análisis profesional sobre la lectura de sus estados de resultados. Listo, agradecer nuevamente al señor Freddy, a la asociación Ahora,
desearles mucho éxito en sus negocios, nosotros atentos a poder reunirnos, a poder orientarnos y a fortalecerlos en la gestión financiera. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias yo nuevamente y al equipo de CRD y al equipo de Ahora por todo el soporte. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias. Solicita tu diagnóstico de empresa ingresando a www.crd.com.p. Es totalmente gratis.